Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar. ¿Cómo están nuestros queridos hermanos y amigos? Gracias de nuevo por estar con nosotros y gracias a Dios que nos brinda un nuevo amanecer. Bien, queremos agradecerles siempre por su sintonía y a la vez invitarles a que le den like a este programa. Eso nos ayuda a nosotros y que puedan compartirlo también con otros amigos, con otras personas. Todo esto sin duda puede traernos beneficio a fin de que continuemos con esta programación. Bienvenidos como siempre a su programa Pensándolo Bien entre Amigos. ¿Recuerdan ustedes que hemos hablado ya de algunos temas, de varios temas que son interesantes? En el pasado demostramos por medio de la Biblia que la fe es muy importante para todas nuestras relaciones interpersonales, y también es importante para nuestra relación con Dios. Y necesitamos de alguna forma pasar del plano horizontal de nuestras relaciones con nuestros amigos al plano vertical, nuestra relación con Dios. Y entendemos también que solamente por la acción del Espíritu Santo los seres humanos podemos elevar nuestra fe a Dios. Por lo tanto, consideramos nosotros que es fundamental que nosotros aprendamos a depender de Dios, a confiar en Él, y nuestra fe sea depositada no en lo material, sino en Él. Como siempre, tenemos con nosotros a nuestros colaboradores y amigos que nos ayudan en este programa, y les decimos a ellos, por supuesto, bienvenido, Eleazar. Gracias, bienvenido. Bienvenido, Jorge, también. Muchas gracias. Buenos días, amigos. Es un privilegio saludarles y desear para ustedes todas las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Muy bien, si ustedes recuerdan el último tema, casi que concluimos diciendo que el hombre necesita reconocer que es pecador, algunos pasos, ¿verdad?, de la fe para poder encontrarse con Dios y elevar su fe hacia Dios. Mencionamos, por ejemplo, que debe reconocer que es pecador, ¿verdad?, que debe experimentar lo que llamamos, o la Biblia llama, el arrepentimiento de todo corazón, debe confesar los pecados a Dios y apartarse del pecado a fin de tomar la decisión por Cristo. Entonces, a esto nosotros le llamamos, o la Biblia lo llama en la teología, la conversión, ¿verdad? La conversión. Ahora vamos a discutir un poco sobre el milagro que ocurre en el momento de la conversión, ¿verdad? Y eso se llama en la Biblia la justificación. Pero necesitamos pedir la dirección de Dios para que nos acompañe, ¿cierto? Sí. Jorge, ¿podrías tener una oración por nosotros? Invitamos a nuestros amigos también en la medida de sus posibilidades, inclinar su rostro para orar con nosotros. Amado y buen Padre que estás en los cielos, gracias por el don de la vida para este día. Gracias por el privilegio, la oportunidad de compartir con nuestros amigos en todos los lugares del planeta donde nos están mirando esta hermosa palabra tuya, este maravilloso mensaje de la justificación. Gracias, Señor, porque si no fuera por esa participación tuya y de tu Hijo amado, el Señor Jesús, y también el Espíritu Santo en la aplicación de estos beneficios para cada uno de nosotros, nuestra salvación no sería posible. Por lo tanto, Señor, te invitamos a ser el personaje principal en este momento. Ilumina nuestra mente, nuestro pensamiento, dirige nuestra boca y luego también nuestra voluntad para poner en práctica este precioso mensaje. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien. Ahora estamos listos para comenzar y sin duda alguna, una de las cosas, creo yo, que deberíamos
clarificar para nuestros amigos es qué es realmente la justificación. ¿Qué entendemos nosotros por la justificación? ¿Quién de ustedes quiere ahondar en esto? Si ustedes me acompañan en esto o quieren que comencemos, vamos a decir así, la discusión. El hombre en sí cayó de la gracia de Dios. La Biblia nos dice que nosotros fuimos creados perfectos, ¿verdad? Eclesiastés 7:29 nos habla de que Dios hizo al hombre perfecto, ¿verdad? Completo. Pero dice, ellos buscaron muchas cuentas. Ajá, perfecto. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. A ver. He aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, dice mi versión. Mas ellos buscaron muchas cuentas. Ok. Aquí tenemos entonces una situación. Dice, Dios hizo al hombre perfecto. Ahora, ¿podían rendir una obediencia perfecta a Dios? Correcto. ¿Verdad? Podían hacerlo. Sin embargo, usaron mal su poder de decisión y decidieron desobedecer a Dios. Una decisión incorrecta. Tristemente, Ajá. Una decisión incorrecta. yo quisiera, tal vez estos dos versículos de San Pablo nos ayuden. Romanos 1, 17 y 18. Nos dice, pues, en el Evangelio. Que Romanos 1. 17 y 18. Romanos 1, 17 y 18. Ok. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Justicia viene o sea, la palabra justo viene de esa misma palabra, de justicia. Sí. Es decir, que el hombre cuando pecó dejó de ser justo. Y por eso menciona Romano también que no hay justo ni a uno. Ni a uno. Podemos decir que esta es la regla, pero las reglas todas tienen una excepción. Hay uno que fue justo, y ese fue Jesús. Sí. Pero de ahí vamos a hablar de eso, pero hemos perdido la justicia. Así que, ¿cómo nos podemos justificar delante de Dios si hemos perdido eso? Ahora, cuando decimos justificar, no nos referimos tal vez al término como lo usamos normalmente ahora, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir que es entonces justificar en este caso? En la vida diaria solemos a veces buscar excusas para algunos de nuestros actos. Y a eso lo llamamos a veces, es que yo hice eso por esto. Ajá, para una razón. Un ejemplo, dar una razón por la cual yo hice algo indebido. Pero en el caso de que estamos estudiando en esta mañana, yo tengo dos líneas que tratan de aclarar esta situación de qué significa justificación. Una de ellas dice, significa declarar justos. Anotemos eso en el pensamiento, declarar, porque es fundamental. Que es lo opuesto a condenar. Hacer. Sí, la justificación se opone a condenación. Okay. Pero debemos tomarlo en el sentido de que somos declarados justos. No es que somos justos, no nos hace justos, nos declara justos. Y eso traslada nuestro pensamiento al sistema legal. Bueno, correcto. Puede ser esto. Nosotros podemos creer que somos justos, pero esa es la opinión humana. Me ocurre pensar que Adán, que era perfecto y era justo, ¿qué pasó con él en el momento que él pecó? Él trató cuando Dios vino buscándolo después del pecado, trató de justificarse a sí mismo
echándole la culpa a su esposa. Sí. Quiere decir que ese defecto lo tenemos todos. Buscamos siempre hacer responsable a otro de lo que nosotros hemos hecho. Eso hizo Adán y eso hace todo. Justificarse delante de Dios. Claro que no. Eso no le sirvió de nada. Nuestra justificación o nuestra justicia no sirve para arreglar nuestro problema. Esa es la realidad del hombre, ¿verdad? No podemos por nosotros mismos solucionar el problema del pecado. Yo estaba buscando un poquito qué nos dice acerca del término que se usa para justificación, ¿verdad? Y encontré que dice que viene del griego dikaiosis, justificación. Pero en este caso, como tú estabas diciendo, no significa solamente darle una razón para hacer lo malo y que, ok, pues por eso lo hizo, ya, está bien, sino que es un término jurídico. Sí, en otras palabras, que el estudio que estamos teniendo en este momento, titulado La justificación, no va en el sentido natural humano que lo empleamos todos los días. De buscar excusas. De buscar una excusa para decir, no es que yo hice esto, porque resulta en culpar a otras personas. Pero en este caso es la justificación, está buscando la aplicación de otra palabra legal que se llama absolver. Declarar inocente. Justificación es absolvernos. ¿Cuál es nuestro problema? El pecado. Ahora, en otro sentido, tal vez ahorita se me viene a la mente, pensándolo bien. Eso estamos haciendo. Eso estamos tratando de hacer aquí. Que también Dios nos dio a nosotros una, tal vez no excusa, pero una salida, una razón para no ser condenados a la muerte. Y la razón es que otro tomó nuestro lugar. Que en este caso es Cristo. Y por esa razón nosotros encontramos entonces justificación o perdón. Entonces lo que quiere decir que Adán y Eva perdieron su justicia. La perdieron, claro. En el momento que pecaron. O sea que el pecado hace que perdimos la justicia. ¿Puede el hombre recuperarla? No. Por sí solo no. Por nosotros, delante de Dios, como dice este texto aquí, porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Dios. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Correcto. O sea, justamente con la ley de Dios, al mirarnos ante ella, es como un espejo que revela realmente quiénes somos. Y lo que nos señala es que somos pecadores. Quiere decir que nosotros en el estado en que nacimos y crecimos, no podemos justificarnos delante de Dios. Si va a ocurrir una justificación, tiene que venir de afuera de nosotros, de todos los seres humanos. Ya. Y es que definitivamente Dios no va a mentir en el juicio, ¿no es cierto? No va a decir, no, ellos no hicieron eso. O no va a decir, no, es que ellos lo hicieron por esto y esto. Esa no es la justificación que está buscando Dios, ¿verdad? Exacto. Sino que lo que Dios hace es decir, sí, ellos lo hicieron, pero aceptaron que yo muriera en su lugar. Ahí está, ¿verdad? Entonces, por eso es una declaración jurídica, porque ellos son culpables, ¿no es cierto? Pero, siendo que aceptaron que yo muriera en su lugar, y yo lo hice voluntariamente, entonces ellos pueden alcanzar justificación. ¿Perdón? Sí, quiere decir que entonces la justificación viene de afuera y se la provee Dios. Correcto. Aquí tengo un versículo que quizás nos ayuda. En esto que estamos viendo, y es Romano. Romano, el capítulo 13, creo que es un capítulo intensamente profundo en esto. Toda la epístola a los romanos es clave para entender esto. Y es clave lo que vamos a leer en el tema que estamos tratando hoy. ¿Estás? Romanos capítulo 3 y el verso 21. Ok, ahí está. Dice allí, mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado,
testificada por la ley, o sea, por los escritos de la ley, los escritos de Moisés, y por los profetas, el resto de los profetas. El verso 22 dice, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Ya que todos pecamos, es la justicia de Jesús, es la vida perfecta de Jesús cuando viene a esta tierra, es el único que vive perfectamente sin pecado. Él es justo y esa vida justa es la única que Dios acepta delante de sí. ¿Ustedes recuerdan una cita que hay de un libro de esta autora que es, consideramos nosotros, una autora reconocida mundialmente y hasta cierto punto yo diría inspirada, porque para decirlo, englobarlo de una manera tan magistral, ¿verdad? Se necesita la inspiración, la ayuda de Dios. Pero ella dijo acerca de la justificación, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Así que entonces justificación viene siendo el perdón divino dado al pecador arrepentido que ha aceptado la muerte de Cristo como sustitutiva en lugar de él, ¿no es cierto? Por eso dice en Romanos 5:1, que estábamos ahí cerca, Romanos capítulo 5, versículo 1. Sí. Sí, aquí está. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado pues, entonces, por la fe. Entonces, ¿por qué necesitamos justificación? Porque no la tenemos. No la tenemos y porque pecamos. Tú leíste ahí, ¿verdad? Básicamente ese es el problema que tenemos ahora mismo en nuestro estudio. No podemos estudiar el tema de la justificación sin antes establecer claramente qué es lo que pasó con el ser humano. El ser humano cayó en pecado y entonces no puede ser salvo. Porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte. Entonces aquí el problema que tenemos, el hombre está condenado a morir. Correcto. ¿Cómo va a resolver el problema del pecado? Interviene Dios. Exacto, Dios interviene. Y el asunto es que el hombre podría pagar su deuda muriendo, pero ahí se acabó todo. Pero quiere vivir. Y Dios también quiere que el hombre viva, ¿no es cierto? Sí, por eso él introdujo esa buena nueva. Ese plan, correctamente. Entonces podríamos decir algo que aquí abarcamos varias cositas, ¿verdad? En esto. Porque Adán y Eva no pasaron la prueba que Dios les puso para recibir la vida eterna, vamos a decir, ¿verdad? Dios les puso una condición, vamos a decir, para recibir la vida eterna. Esto está en Génesis 2:16-17. No debes comer de este árbol, ¿verdad? Dios dice, no debes comer de este árbol. Y Romanos 5:12 dice también eso, que el hombre por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, Dios pedía del hombre obediencia perfecta a sus declaraciones. En ese momento, vamos a decir, eso era la ley de Dios. Si quieres vivir, debes obedecer lo que yo te digo. Pero ¿qué pasó con el hombre? Fracasó. No tuvo una obediencia perfecta a lo que Dios le había dicho, desconfió de la palabra de Dios y violaron su ley. Creo que en otro programa hablamos de eso, ¿verdad? Que ¿por qué violaron la ley de Dios? Porque codiciaron. La Biblia dice claramente que la mujer vio el árbol codiciable, lo sintió codiciable. Entonces, alargó su mano y tomó lo que no era de ella. Eso es robar. Así que ahí estaba todos los mandamientos de la ley. Una cadena de mandamientos. Escogieron otro Dios en lugar de su creador al decidir aceptar la voz de la serpiente, ¿verdad? Entonces, de esa manera pecaron, violaron la ley de Dios, lo que Dios les había dicho.
y perdieron el derecho. el derecho a la vida eterna, la justicia, porque Dios los había creado perfectos, ¿verdad? Pero perdieron esa perfección, entonces ahora están sujetos a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, según dice la Biblia en Romanos 3:23 y 6:23, ¿verdad? ¿Qué clase de muerte? Porque Ahí está otro detalle. ¿Qué clase de muerte? ¿Qué muerte crees tú que era esa que les correspondía a Adán y Eva al pecar? Y a nosotros Es también. la muerte eterna. Ajá. O sea, debían ser destruidos. Exactamente, porque ese es el reclamo de la ley. Ajá. La paga del pecado El pecado es muerte. es muerte. Es muerte. Ujú. Entonces, el hombre no puede resolver ese tipo, el problema de ese tipo de muerte. El hombre, al morir por su pecado, Se acabó. muere y Ya ahí, no vuelve a vivir. ahí pasa la eternidad. Ajá. Aquí entonces se necesita un sustituto. bueno, creo que bajo esa situación, lo único que podía ayudar era la intervención divina. Y Definitivamente. la Biblia en muchos lugares nos dice que el plan de salvación era un plan establecido desde la eternidad. O sea, Ajá. que ya Dios tenía una solución ante esa emergencia fatal y la puso en efecto de una vez. Entonces, el hombre, Dios le va a anunciar que tiene cuál es el plan. Ahora, dentro de ese plan, se me ocurre pensar que Dios dice, voy a darle una nueva oportunidad al hombre de ser obediente, de aceptar lo que yo voy a hacer, más bien, aceptar lo que yo voy a hacer por él. Y como le estoy dando esta nueva oportunidad, le voy a dar un tiempo. Y esa es la vida que nos da aquí. Y luego, el tiempo que Dios nos da a cada uno, es con el propósito de que nosotros escojamos el plan de él. Y por eso es que hablamos de una muerte temporal. Allí se introduce una muerte temporal con el plan. El hombre tiene una nueva oportunidad hasta el día de la muerte, pero esa muerte que va a morir no es la muerte eterna, que es la paga del pecado, sino que es una muerte temporal. Si yo decido aceptar el plan de Dios, aunque yo muera, como todos han muerto desde el principio del mundo, Desde ahora, Caín. están muertos, pero están esperando para la resurrección. Y entonces, o en el juicio se determina ¿Quién va a resucitar para vida? Para vida o ¿O para quién va a muerte. resucitar para Pero muerte? todos vamos a resucitar. Dependiendo de la aceptación o rechazo que hizo en su vida Así de la que muerte de Cristo. de si va a resucitar en la muerte, en la, O la segunda. a la segunda venida de Jesús, o después del juicio para ellos. Bueno, entonces aquí tenemos algo sumamente importante. Dios introduce o da a conocer su gracia, demuestra su gracia. Por eso es que Efesios 2:8, ¿verdad? Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Así que el hombre en realidad merecía la muerte, pero se encuentra con la gracia de Dios. Qué maravilloso es el Señor que tenemos, ¿no es cierto? A mí me gusta reflexionar sobre este punto. La única manera de salvar al hombre era por medio de la justicia de alguien. Porque el hombre, por ser No podía pecador, ya. no es justo. Entonces, aquí aparece la disyuntiva. ¿Quién va a ocupar el lugar del hombre? Los ángeles del cielo, que todavía no han pecado, no podían. ¿Por qué no podían? Simplemente porque son seres creados. Ahí está. Aquí el punto que está en juego es vida. Y la única fuente de vida Es Dios. Y Exacto. Dios era el único que podía resolver este problema. Sí, porque Él es la vida. Y además, porque se necesitaba, como dijimos, una obediencia perfecta a la ley. Correcto. Y el hombre no pudo dar esa obediencia perfecta. ¿Qué te parece este versículo que hay aquí? A ver.
Romanos capítulo 3 y el verso 24. 24. Ajá, lo tengo aquí, uno de los textos que tenía también. Me encanta. Tú acabaste de mencionar Efesios, donde dice que somos Salvo por la gracia. por la gracia de Dios. Dios es Por bueno. buena fe. Aquí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Ya, Romanos 3:24. Romanos 3:24 realmente es uno de los textos que deberíamos subrayar y aprenderlo de memoria, ¿verdad? Es gratis, ¿verdad? Es gratis. Pero no porque no costó nada. No, es gratis para el hombre, pero costoso para Dios. La única acción del hombre es aceptación. Precisamente. Y eso es lo lindo ahí, porque el hombre tiene dos opciones nada más, o acepta o rechaza. Exacto. No le cuesta nada, no tiene que hacer ninguna otra cosa. Eso, por supuesto, no significa que pueda seguir viviendo como le da la gana. Ahora, En el futuro, ¿verdad? Porque una persona agradecida no lo vuelve a hacer más. claro. Ahora, Cristo pagó la deuda del pecado, o sea, murió por todos nosotros, murió por toda la humanidad. ¿Quiere decir eso que toda la humanidad se va a salvar? Supuestamente no. O no, rotundamente. Uh-huh. Va a depender de la respuesta que yo dé a esto. Entonces, es que Dios dice, marín de dos pingües, este me gusta y este se fue. San Juan 3:16 nos da la respuesta, casi en la primera línea. De tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Al mundo. O sea, la salvación, la justicia de Cristo, obrada en la cruz del Calvario por su muerte vicaria, está disponible para todos. Uh-huh. Pero luego el versículo de San Juan 3:16 añade y dice, para que todo aquel que en él crea. Quiere decir que si no creo, no puedo recibir la bendición. Y este creer es en la práctica aceptar la muerte de Cristo Jesús Como mi sustituto. Uh-huh. pagando por mis pecados. Bueno, aquí es exactamente donde está el punto que necesitamos entender, ¿verdad? La provisión para ser salvos se hizo para todos, ¿verdad? Dios dice, todo aquel que crea. Él amó al mundo. Cristo vino para salvar al mundo. En Lucas 18, Lucas 19 dice, 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido éramos nosotros, el hombre, toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, Dios o Cristo Dios hizo provisión en Cristo para que todos pudiéramos ser salvos. El problema no es que Dios no quiere que todos nos salvemos. El problema entonces es que no todos queremos la salvación como Dios la ha determinado. Queremos salvación, pero en nuestros términos, a nuestra manera, en nuestros pecados y con nuestros pecados. Pero Dios dijo, van a ser salvos de sus pecados, no con sus pecados. No en sus pecados. Ni en sus pecados. Pues yo reflexionaría pensando de que si realmente entendemos lo que el cielo hizo a través de Jesús para que nosotros pudiésemos tener una opción de salvación, lo natural es que se despierte gratitud a Dios. El ver que el pecado costó tanto, tiene consecuencias terribles y Dios me ha librado de eso. Y este es el pecado el que nos llevó a esta situación. Así que una persona que entiende lo que Dios hizo, no se le va a ocurrir que yo voy a seguir pecando. Eso es cuando no hay una comprensión clara de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando el corazón es tomado por el Espíritu Santo y capta el precio de nuestra salvación para librarnos de donde estamos por nuestros pecados, en el corazón nace el deseo de servir a ese Dios, obedecer a ese Dios
en forma natural. Eso es exactamente lo que necesitamos y Cristo lo hace posible a través del Evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación. Recuerdo ahora Romanos 1, 16 y 17 que dice, no me avergüenzo porque no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1, 16 y 17 me parece a mí, es uno de los textos más profundos de la Biblia. No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia o poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque el que no cree definitivamente no va a lograr Eso está en nada perfecta en él. consonancia Con lo con Juan 3:16. correcto. Es que todos estos textos se ponen juntos y todos explican esta. Nos ayudan a tener el cuadro completo, ¿verdad? Entonces, es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Y luego el versículo 17 es para mí muy revelador, porque en el Evangelio, las buenas noticias de que Cristo vino a morir por nosotros, tomar nuestro lugar, se revela por fe y para fe en la justicia de Dios, como está escrito. Mas el justo por la fe, y me gusta ponerlo de esa manera, el justo por la fe, coma, vivirá. Aquel que llega a ser justo por la fe en el Señor Jesucristo. Aquel que llega a ser justificado por creer en Cristo, tiene fe en eso, entonces va a recibir la vida. Está bien claro eso y es bueno recalcarlo. En realidad, porque tenemos que darnos cuenta que es por la justicia de Cristo que tenemos acceso a la salvación y a la vida eterna. Nuestra justicia, si dependíamos de la justicia que nosotros creemos tener, dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Aquí hay un texto que justamente respalda lo que usted acaba de decir, de Romanos 5:1. Ajá, Dice, justificado pues por la fe. Ya entendemos, ¿fe en qué? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí está, es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos justificados. Y mira qué interesante ahora que estoy viendo bien este texto de Romanos 1:17. Está citándose allí del Antiguo Testamento, en Habacuc, ¿verdad? Habacuc 2:4. Está citando eso, el justo por la fe vivirá. Quiere decir que nunca ha habido, como algunos dicen, dos maneras de salvarse. No hay una para el Antiguo Testamento. Una para el Antiguo Testamento y otra para el Nuevo Testamento. Es la misma. Es la misma. Es que todos estos textos, todas estas declaraciones que encontramos ya en Romanos, en cualquier parte del Nuevo Testamento, tienen su respaldo en el Antiguo Testamento. No podemos rechazarlo, eso es lo que le da valor a este Nuevo Testamento. Y es que la inspiración de toda la escritura viene de Dios solamente. Viene de Dios, exactamente. La misma. Por eso estaba el Cordero, ¿no? Porque la gente tenía que poner fe en que sus pecados iban a ser perdonados cuando ellos hicieran lo que Dios había provisto, el medio que Dios había provisto para dar el perdón de los pecados, ¿no es cierto? Exacto. Por eso requería fe para decir, por medio de este animal, yo voy a ser libre de mi sentimiento de culpa, del pecado y de todo eso, ¿verdad? Así que entonces, definitivamente, el asunto de la salvación o la justificación que Dios quiere darnos no es algo de confección humana. Es de arriba. Viene de arriba. Necesitamos la justificación porque somos pecadores, somos injustos. Y no se puede lograr ignorando a Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ni tampoco se puede lograr por mi fuerza. La justicia de Cristo, el pago, ¿no es cierto?, de mi deuda. Lo que yo no puedo pagar, Cristo lo paga por mí. ¿Eso es una justicia? ¿Cómo diríamos?
Quiero repetir eso. La justificación no puedo lograrla por mí mismo. Yo no puedo pagar la deuda, ¿no es cierto? Por eso necesito de Cristo. En realidad, cuando nosotros vamos a Jesús, queridos amigos y hermanos, encontramos no solamente la justificación, sino que podemos ver los resultados que la justificación trae en nuestra vida. ¿Cuáles son esos resultados? Primero, dice Romanos 5:1, no hay condenación. No hay, digo Romanos 8:1, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, bajo la sombra de Cristo, amparados por su perdón. Reciben el perdón en una forma completa por la gracia de Dios, porque Él quiere perdonarnos. Se nos trata como si fuéramos justos, porque la justicia de Cristo cubre nuestra injusticia. Además, finalmente, podemos decir que el hombre es presentado ante Dios como si nunca hubiera pecado. Maravilloso. Por eso, la sierva de Dios, una mujer que creyó en Él, lo amó y le sirvió, dice, simplemente no podemos entremezclar ninguna obra nuestra en el plan de la salvación. Todo es hecho por Cristo. No hay ni un solo hilo. Ni un solo hilo de factura humana en la obra de la salvación. Caros amigos, es el momento de confiar en Jesús. Solamente por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por su resurrección, podemos encontrar perdón y vida eterna, la justificación. De esa manera, a través de la gracia de Jesús, creyendo en el medio provisto por Él, tú y yo podemos un día volver de nuevo al Edén, a restaurar la relación con Dios rota por el pecado. Te animo a que junto conmigo, a través de una oración que vamos a hacer en este momento, le digamos a Jesús, acepto tu muerte en lugar de la mía. Acepto tu sacrificio como lo que paga mi deuda y anhelo volver a restaurar mi relación contigo. ¿Quieres hacerlo? Te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás y nos acompañes en la oración final. Querido Dios y Padre nuestro, agradecemos tu amor tan grande por nosotros. Agradecemos tu disposición a darnos vida. Y como solo tú eres la vida, solo tú pagar nuestra deuda. Por tu muerte en la cruz. La aceptamos como nuestra sustituto, nuestra garantía de salvación. Imploramos por tu gracia que nos ayudes a vivir en armonía con tus principios. Amén. Permite que la gracia que tú has puesto a nuestro favor, esa gracia que nos considera justos a pesar de no serlo, porque Cristo pagó por nosotros, llene completamente nuestro corazón, nuestra mente, nuestras vidas y dirija nuestros pasos en una relación vertical para encontrar en ti la justificación, la redención, la vida eterna. Amén. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Gracias, amigos, por estar con nosotros. Los invitamos a otro programa de Pensándolo Bien entre amigos. Bendiciones. Amén.